Cobertura especial. 14 años después, elecciones sin Hugo Chávez. Venezuela vuelve a las urnas este 14 de abril. Nicolás, yo no te voy a dejar el camino libre. Vas a tener que derrotarme con votos, porque yo voy a pelear por este país. Cuésteme lo que me cueste. Están derrotados antes de empezar la propia campaña electoral, porque nuestro pueblo, el 14 de abril, día de resurrección, le va a dar al comandante Chávez la más grande de las victorias. Siga el desarrollo de estas elecciones con toda la información desde nuestro Centro Internacional de Noticias. La cobertura desde el lugar de los hechos con nuestros enviados especiales Idaña Chirinos y Juan Carlos Aguirre, junto a nuestro corresponsal permanente en Caracas, Carlos Sánchez. Espere todo el análisis y opinión de los más prestigiosos pensadores, académicos y periodistas desde nuestros estudios en Washington y Nueva York. NTN 24, coberturas especiales. 24 horas sin parar. Continuamos en la noche. Politólogo Óscar Ortiz, le doy el tiempo para que le responda al representante Guillermo Rivera. Pues no es un asunto simplemente de salida militar, y muy bien lo ha dicho el representante Rivera, solo 8 años. En cambio las FARC sí ha tenido más de 30 años de continuidad. Las FARC mantienen la estrategia de guerra donde la paz es un pretexto para seguirse fortaleciendo. Por eso los aumentos en las minas antipersona y los accidentados y las víctimas, a pesar de los diálogos. Y las minas no solamente tienden a lacerar y dañar las personas que hacen parte de la fuerza pública, sino que indiscriminadamente cualquier ciudadano, niño o anciano puede ser efectivamente una víctima. Entonces no solamente mina la voluntad de la fuerza pública y esa es su estrategia, ¿no es cierto?, de generar unos costos, de generar unos heridos con los que tiene que, desde luego, el Estado y la sociedad que ser solidario y atenderlos, dejarlos heridos en su gran mayoría. En un alto porcentaje no son víctimas que pierden la vida, sino que los mutilan, y con esa estrategia es un buen símbolo de la estrategia política de grupos terroristas como las FARC. El Estado no usa esas herramientas, pero ellos sí tratan de minar la voluntad de la sociedad y del propio Estado. Nosotros hicimos como sociedad un mandato en el 2012, en el 2006 y en el 2010. Lo que pasa es que ahora el gobierno desconoce el mandato ciudadano que se le dio para mantener la estrategia y a espaldas de los ciudadanos, y por eso se refleja en las encuestas ese divorcio entre la ciudadanía y el Estado, y pues el gobierno siempre cuenta con una cantidad de mermelada para que la mayoría de los parlamentarios, no importa, son casi siempre gobiernistas y efectivamente apoyan sin ningún tipo de reserva las estrategias del gobierno, un gobierno que desconoce el mandato ciudadano de buscar la paz, no solamente mediante el uso de la fuerza pública, sino con el acompañamiento de la ciudadanía y desde luego con unos diálogos, pero con muestras de voluntad efectiva por parte de estos grupos terroristas. Congresista Rivera, para finalizar rápidamente, con base en lo que plantea el politólogo Ortiz, ¿no sería bueno entonces que esas negociaciones sean sobre el marco de un compromiso de las FARC de no estar atentando en este momento, de renunciar, por ejemplo, a sembrar nuevas minas, como pasó el mes pasado de febrero, donde hubo civiles y diariamente hay militares que terminan cayendo, para que no se dé esa contradicción? Pues lo ideal sería que renunciaran a seguir sembrando minas, y lo ideal sería que nos informaran en dónde están sembradas para que se pudiera hacer. ¿Pero no debe haber una presión del gobierno? Mire, el gobierno lo que ha dicho es que prefiere mantener la estrategia ofensiva contra las FARC y en el marco de esa estrategia ofensiva también dialogar para encontrar una solución política, por un argumento que me parece que es además razonable, porque si la estrategia de negociación fracasa, pues no se habrá cedido en la estrategia militar y no habría que reeditar la historia del Caguán, que cuando fracasó la posibilidad de un acuerdo político, pues el gobierno le había entregado a las FARC una buena parte del territorio nacional, donde había secuestrados, donde había narcotráfico, y se perdieron años. En este momento el gobierno mantiene la ofensiva, dialoga paralelamente, y si hay éxito a través de un acuerdo político, maravilloso. Pero si desafortunadamente ese acuerdo político se frustra, la estrategia militar no habrá cesado, la estrategia militar habrá continuado. Parece que el gobierno lo que ha intentado es aprender de los errores del pasado y buscar un acuerdo político sin que eso signifique que la estrategia militar se vaya a ver atenuada.
Se nos acabó el tiempo. Representante Guillermo Rivera, gracias por estar en el programa de la noche, por habernos acompañado. Con mucho gusto. Politólogo Oscar Osiris, gracias por estar con nosotros. Jefferson, muchas gracias. Muy bien, a todos nuestros televidentes, los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter a @ntn24, @segurizati_ntn24, @jeffersonntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.